Actualidad nacional, pensamiento independiente. Sí se puede, con la conducción de Hugo Furlaneto. El tema del acoso sexual es un tema que, no sé, yo tengo otra formación, yo viví otra época, tengo 68 años, es medio extraño para mí, pero es una realidad. Y esa realidad, se me ocurrió que de repente que me podía hacer un aporte al tema para poder comentarlo al público. Se me ocurrió, decía, hacer una consulta con una especialista. En este caso, la licenciada Elda Bartolucci, psicóloga, especialista en sexualidad. Justamente para preguntarle a una especialista para que me responda qué pasa con el acoso sexual. Hice un reportaje, hice una nota que está grabada. Si podemos, si nos dan los equipos, vamos a reproducir ese reportaje y después termino el comentario. Bien, estamos con la licenciada Elda Bartolucci, a quien le solicité esta entrevista porque el tema en cuestión es un tema actual que nos tiene bastante, digamos, en la picota. Resulta que el gran problema de la sociedad es el acoso sexual. Y me gustaría tratarlo con una especialista. Elda Bartolucci, especialista psicóloga, especialista en sexología. Empecemos por un tema, o por una etapa del tema. ¿Es una psicosis social el tema del acoso sexual? No, Hugo, yo creo que no, que es una realidad en muchos casos. En otros casos podrá ser, como se ha demostrado alguna vez, podrán existir las falsas denuncias, pero en realidad es una situación que aqueja a muchas empresas y que eso es muy difícil de manejar, porque digamos, esto es tu palabra contra la mía de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces toda la cuestión del acoso no tiene ningún tipo de señal o de signo, porque vos, por ejemplo, en una violación tenés una prueba, digamos, tenés un daño físico, tenés un daño psíquico muy importante que deja a la persona muy desequilibrada y demás, pero está el daño físico que es comprobable médicamente. Pero en el caso de un acoso es todo en base a conductas que las personas instrumentan en el ámbito laboral y que pueden pasar muy desapercibidas para el resto de la gente. Porque suelen darse, cuando son casos reales, que hay un acoso verdadero, suelen darse cuando las dos personas están solas. Suelen darse, digamos, el acosador es muy difícil que se equivoque y que implemente algún tipo de conducta acosadora frente a un tercero, porque sería como tener un testigo. Yo creo que ha existido en la historia, si uno rastrea un poco este tema, se va a encontrar con mucho más acoso sexual que el que hay actualmente, porque cuando la mujer empezó a trabajar, digamos, por allá por la revolución industrial, porque antes la mujer estaba en casa, no existía prácticamente, salvo el caso de las domésticas, que también eran acosadas, que es una de las situaciones más comunes que se daban, ¿no es cierto? Salvo el caso de las empleadas domésticas, las que trabajaban para los señores de dinero y demás, hasta que no aparecieron las fábricas, la mujer no salió masivamente a trabajar. Después las fábricas, vinieron las oficinas y, bueno, todas estas cuestiones donde la mujer masivamente salió de su casa. Entonces, al estar en relación todo el día, las mujeres con algunos hombres, en muchos casos se ha dado esto, que es una de las características del acoso, suele ser la situación de poder del hombre frente a la mujer acosada. Es el jefe, es el dueño de la empresa, es el patrón de la estancia, es el capataz de la fábrica, ¿me explico? Es como que en muchísimos casos esta es una característica, donde la amenaza
latente o explícita, está planteada. Si no haces conmigo lo que yo quiero, perdés el trabajo, o perdés comodidades, o perdés, digamos, prebendas del trabajo. Entonces, bueno, en muchos casos esto daba resultado, sobre todo antiguamente, cuando la mujer no estaba tan empoderada. Ahora, digamos, para desgracia de muchos varones, la mujer está aprendiendo a defenderse de estas cosas. Por eso tenemos tantos casos que se denuncian, creo, ¿no? No, pero aparte, yo lo que pregunto es lo siguiente, no toquemos el violador, que es un psicópata, es otra cosa. Es otra patología. Pero el acosador, quizás fue por mi experiencia o por lo que sea, pero si a mí me gustaba una chica, sí, yo le tiraba a los perros, como se dice en la calle, la tiraba a los perros. Conquistar. Claro, y vamos a suponer que me excedía. Claro. La chica me paraba la chata. Sí, pero vos la aceptabas. Y yo me iba a la mierda. Claro, bueno, pero ese no es el acosador. El acosador es aquel que deniega la negativa de la mujer. O sea, le pasa por encima. O sea, ella le dice que no y él la sigue acosando. Él insiste, buscando la forma, como te decía, de quebrarla anímicamente y de amenazarla con alguna situación laboral. Le cambian los horarios. Vos sabrás lo que es tener una relación laboral con mucha gente, y que el espacio de trabajo en armonía es otra cosa. Cuando pasan estas cosas, para la mujer se transforma en una tortura. Seguro, un trabajo, no me cabe duda. Digamos, y no importa la situación, si está casada, si está soltera, si está de novio, si está hasta embarazada. A veces la mujer ha recibido acoso laboral por parte de un enfermo, porque estamos hablando de alguien que, como vos decís muy bien, no cree en el poder de la conquista, usa el poder de su autoridad para intentar conseguir una mujer que le está diciendo que no. Eso es lo patológico del tema. Si no está todo bien, claro, ella le gusta, él también, se van a la cama y punto. Y listo. Pero yo no sé si me tocó en la vida, pero yo he trabajado en empresa, tuve empresa propia, tuve empleados, empleadas, tuve de todo, y nunca me pasó el no soy tema. Un acosador. No, pero de mis empleados y mis compañeros, y en las empresas no pasaba nada. Pero tampoco es algo que se dé todos los días. Pero digo, ahí viene el punto, ahí viene la pregunta. ¿Yo estoy equivocado o hoy es una psicosis? No, yo creo que por ahí en algunos casos, voy a ser muy cuidadosa al decir esto. Por ahí en algunos casos no es cierto, y se está utilizando algún recurso, la mujer está mal utilizando algún recurso para acusar a una persona que no hizo nada porque no le gusta, porque le tiene bronca, por lo que... Pero en la mayoría de los casos es cierto, digamos, yo no sé, o sea, no podemos saber el porcentaje, porque en realidad de estas cosas... La realidad numérica nunca se sabe, claro. Es muy subjetivo, porque además yo creo que con el acoso pasa como con el abuso, con otras situaciones de este tipo, que muchas no se denuncian, porque justamente prevalece el miedo, por ahí la mujer prefiere irse, si está incómoda porque la han acosado, busca otro trabajo y se va. Porque también es difícil de probarlo. Vos, claro. A ver, vos lo denunciás. Eso sí lo entiendo. Vos lo denunciás al tipo, ¿no? Bueno, está bien. Él se busca un buen abogado y el abogado te dice, presénteme pruebas de que mi cliente la ha estado acosando, de que usted no ha consentido, digamos, con salidas. Es muy difícil de probar un gesto. ¿Qué tenés que tener? Una cámara. Hay empresas que las tienen. También hay empresas que están observando esta cuestión, utilizando, muchas empresas grandes están utilizando psicólogos laborales que hacen test de personalidad para armar los grupos. A las personas que va a entrar un gerente, se le hace una evaluación psicológica. Eso es a importante. La secretaria de ese gerente no le vas a poner una mujer que le gusta levantarse al jefe, que esto más o menos
salta en los estudios, porque la empresa sabe lo nefasto y lo negativo que es esto, primero para el clima de trabajo y segundo para su economía, porque una denuncia de estas, si se pierde, la paga la empresa, claro. No la paga el empleado que, claro. que acosa. Hay empresas que prohíben las relaciones entre los empleados, prohíben los noviazgos, prohíben que se formen pareja. Si se forma pareja, uno de los dos se tienen que ir, porque saben que los problemas del hombre y la mujer se terminan llevando al trabajo. Claro. Y lo mismo pasa, ya que estamos hablando de acoso, ahora tenemos que incluir el acoso homosexual, que también existe, que por ahí la gente no lo tiene demasiado claro, pero ¿qué pasa? Digamos, de mujer a mujer o de hombre a hombre en una empresa, en una institución, en cualquier lugar, porque una institución también puede ser una escuela. ¿Me explico? Sí. Donde hay gente que no hay un patrón, pero son empleados del Estado. Claro, sí, pero siempre tiene que existir un poder. Claro, tiene que haber el poder, sí. Porque sí. yo tengo, como te había comentado antes del reportaje, también podría ser que el personaje que acose, pero es más raro, no tenga poder y autoridad, no sea, por ejemplo, el director de la escuela, que por decirte algo, sino que sea alguien que utilice técnicas de coacción y de chantaje. Pero ya esto sería como lo menos común. Lo más común es que la persona que acosa tenga poder sobre la víctima. Claro, yo como te había comentado antes, yo tengo experiencia de varios casos de gay que en fiestas, en reuniones, qué sé yo, me tiraron los perros. Claro. Bueno, tenés arrastre. No, pero aparte de eso, yo le pagué la chata. Claro, lógico. Y el tipo se borró. Se acabó el acoso, no hay acoso. Pero claro, porque no hay conquista, digamos. Una cosa es la conquista y otra es el acoso. O sea, yo creo que el acoso aparece cuando fracasa la conquista. Porque me parece que la persona que está queriendo tener algo con alguien, primero intenta conquistarla. No recibe, digamos, respuesta positiva y a lo mejor allí le sale la parte, digamos, de manipulación que tiene el acosador, que es, bueno, voy a usar el poder para someter a esta persona. Esa es la base del acoso. No hay otra cosa, ¿eh? Eso está claro. Vos sabés que yo tuve la experiencia con el tema del abuso de menores, que vos hicimos una charla muy, muy didáctica, muy específica, y tuve oportunidad de reportear a la doctora Perelló. Sí. Después del juicio a la profesora de música y al profesor de gimnasia y al médico del tema que Chazarreta. Claro. Y hablando con ella me explicó una cosa que tiene que ver con lo que te quiero preguntar. Sí. El tema del abuso de menores. Fíjate que me dice una cosa Perelló y me dice, fíjate que los abusos se dan en infantes, en jardines de infantes, no en primaria, porque la cámara Gesell no los aprieta, es decir, el chico en primaria dice lo que quiere, por el chico en jardín dice, y me contaba que la perito que tenía en el tema de la profesora de música, le preguntó a una nena, no sé, 3, 4 años, si le había tocado la maestra, la profesora de música, 15 veces la misma pregunta. Bueno, pero permitime que te diga algo. La doctora Perelló se ha especializado en defender a los abusadores, entonces su testimonio va a ser parcial. Yo puedo conversar el tema con alguien que no tiene un interés especial en una posición determinada. Te digo porque yo he leído muchos reportajes y he seguido de cerca todos los casos donde estas personas, digamos, han sido enjuiciadas por abuso de menores, y da la casualidad de que una de las personas que más trabaja con los acosadores, con los abusadores, es la doctora Perelló, con mucho éxito. Vale decir que ella logra
que sus defendidos sean declarados inocentes, pero también hay otra cosa que ella no deja de hacer sistemáticamente, y es desvalorizar la labor de los psicólogos, cosa que a mí no me cae bien, porque más allá de que algún psicólogo se puede equivocar, ningún profesional puede decir los instrumentos de tal profesión no sirven. Es como si yo dijera los instrumentos de los abogados no sirven. No puedo ponerme a desacreditar a otro profesional. Esto es lo que yo he observado. Por eso te digo, los dichos de alguien cuya especialización es defender a los abusadores y no a las víctimas, es a los supuestos abusadores. Al supuesto, claro, es una mirada parcial, digamos. Yo creo que esta es la situación. Porque en realidad el abuso sexual existe. Es posible que una psicóloga haya preguntado 15 veces. No, pero también, más allá de eso. También es cierto que cualquier psicólogo puede cometer un error. No, pero más allá de eso, lo que me dijo la Perelló, que a mí me quedó, digamos, que no lo sabía, no tenía ni noticia, que la psicosis social en un momento se dio en Estados Unidos. Sí, se da. El abuso de los menores. Sí. Entonces, todo en el abuso de menores. Bueno, por eso la sociedad se dio en Alemania y se transmitió a toda Europa. Claro. Después pasó. Claro, por eso te digo que estas cosas a veces, estas situaciones sociales, a veces generan falsas denuncias. Por eso es tan importante el peso de la prueba. Claro. Yo creo que la justicia, lo digo siempre, no quisiera estar en el lugar de un juez en un caso de estos, porque la verdad es muy difícil de probar. Con niños, o como en este caso con el acoso sexual, ¿cómo prueba una mujer que le están todo el tiempo intentando seducir y presionar para que salga, si no queda grabado en ningún lado, si recibe una amenaza que después no se cumple? Es difícil realmente. No, por supuesto. ¿Cómo prueba un chico, una chica o la madre de estos niños que han sido tocados? Si el tocar no deja marca, no es lo mismo que la violación, la penetración, la lastimadura de los genitales, del ano y demás, que ocurre en otros casos. El abuso sexual, en la mayoría de los casos, son caricias que el abusador hace que los chicos hagan sobre su cuerpo, o él los hace sobre el cuerpo del chico o ambas cosas. Y esto por ahí en algún caso puede dejar una irritación, si han penetrado a una niña con un dedo o con algo en su vaginita pequeña, pero las caricias no dejan marca. Claro. Es el relato. Claro. Por eso te digo, a veces yo cuando veo estos casos tan sonados, digo, realmente para con estas situaciones manejarse un juez tiene que tener mucha lucidez. Sí. Y a lo mejor bastante olfato frente a la personalidad de las personas que componen el caso, ¿no? Por supuesto, claro. No hay ninguna duda. Yo, por ejemplo, el tema de esta psicosis colectiva que se hizo con el tema del acoso, porque es como si fuera una moda, es decir, ahora son todas acosadas, aparecen que en el año 40 me acosaron a mí, en el año 50 a mí, en el año 60, son todas acosadas. Bien, creo que todo el movimiento femenino para buscar un espacio en la sociedad, en el trabajo, en la posición social, el reconocimiento del derecho, terminó con el cupo en las listas, etcétera. Está bien y está perfecto. Ahora bien, yo lo que planteo es que con este movimiento que pasó con el tema del acoso, yo tuve 5 años empresa, fui empresario, fui jefe de obra, tomaba personal en nombre de la empresa, yo pasaban por mis manos. Ahora, hoy tomo una mujer o un hombre. Tomo un hombre. Claro. Porque si esa mujer me denuncia, no a mí, supongo a un compañero, a un gerente, a alguno de mi empresa, yo tengo un quilombo. Bueno, pero esto entonces es el desmedro del movimiento. Estaría dejando a las mujeres sin trabajo. Pero yo, ¿qué voy a hacer si tengo que preservar mis intereses?
lo que digo, y creo que lo dijo el actor Facundo Arana, dijo, me parece que las mujeres se están excediendo en el feminismo, sí, se están excediendo así, pará, bajar un poco un cambio. Como con un caño este señor cuando dijo esto. En realidad yo te digo que todo esto se puede evitar con una buena selección del personal, porque la personalidad compulsiva sexual sale en los test. Digamos, si vos vas a contratar un muy buen gerente, pero que tiene esta personalidad, tenés mucho cuidado. Sí, obvio. Más bien. Porque te puede llegar a traer un problema serio entre el personal y... Pero además el rendimiento laboral, o sea, no me rinde. Después es tuyo, claro. ¿cierto? Lógico. No, son temas difíciles de manejar socialmente. Yo creo que es muy difícil porque no se pueden prever demasiado. Claro. No se pueden prever demasiado. Pero decime, yo soy un ciudadano común, digamos, no soy acosador, no es porque lo diga yo, o sea, no lo puedo probar, pero no soy acosador. Ahora pregunto, esta psicosis, ¿cómo se explica en la sociedad cuando vos no encontrás un programa en televisión, en radio, que no se hable del acoso sexual? Ya me tienen podrido. Lo que pasa es que no te olvides de una cosa, Hugo, el sexo vende. El sexo vende y en los medios siempre interesa mucho tratar temas que tienen que ver con la sexualidad, porque además la mayoría de la gente no tiene acceso a información como puede dar un profesional a través de un medio de comunicación, que para nosotros también es muy importante que ustedes nos convoquen y nos permitan decir estas cosas que hacen que la gente pueda informarse. Yo, por ejemplo, le diría a la gente que nos está escuchando, ya sean mujeres, hombres, que puedan estar viviendo una situación real de acoso, que la sientan, que no duden en denunciar, que tienen que hacerlo, porque en beneficio de su propia integridad, de conservar su salud mental y su trabajo, pero además no resuelven nada si renuncian y se van, porque va a ir otra persona a ocupar su puesto. Y si el que es un acosador sigue estando en ese lugar, lo va a volver a hacer, porque estas personalidades son compulsivas, son cosas que la gente no puede dejar de hacer. Es como ponerle una vidriera de chocolate a un gordo, ¿viste? Sí. No te mira nadie, come lo que quieras. Claro, más o menos. Entonces, es muy importante que la gente sepa que tiene herramientas, que puede instrumentar situaciones como para encontrar un testigo, como a veces hay que buscar alguna ayuda dentro del grupo de humano, contar con alguien a quien puedan contarle lo que le pasa y poder recibir ayuda profesional inclusive. Me parece que no hay que dejar que esto siga pasando en lo posible, porque las relaciones laborales se enturbian y la gente sufre un montón. Digamos, no me cabe duda. El caso de una muchacha separada con 2 o 3 chicos, que el ex marido le pasa 3.000 pesos por mes y que es gerente de una empresa importante y que tiene un muy buen sueldo, pero el precio es arreglarse de alguna manera con el jefe, y bueno, muchas lo harán, vamos a hablar claro, muchos lo harán por necesidad, muchas, yo estoy segura de que muchas ceden por necesidad imperiosa, así como la jovencita que era atraída por las familias bien de las provincias a servir como doméstica en la casa, debutaba con el niño. Esto lo conocemos, Hugo, esto lo conocemos de las novelas, de la historia y de la realidad argentina. Digamos, siempre o casi siempre en una casa de un cierto nivel económico, que había en aquella época había muchos hijos, ¿te acordás? Las familias eran numerosas, claro, y siempre había un niño para debutar. ¿Y con quién debutaba? Y por ahí una mucamita de 14, 15 años, que ella era virgen también, y que la trajeron del campo a servir la mesa. Bueno, esto, escuchame, está en la historia. Las esclavas, ¿de quién era la virginidad de las esclavas? Del amo. Del amo, claro. Del amo, claro. No era del novio.
Claro. No era de quién se iba a casar con ella, ya la encontraba usada, digamos. Claro. Porque ejercían lo que se llamaba el derecho de pernada, se llamaba derecho de pernada. El derecho a la primera noche de sexo de la mujer era del amo, del dueño de la estancia, de la época de los esclavos. Ese es el antecedente. Ese es el antecedente histórico que lamentablemente a los hombres no les hace bien, porque los deja como perversos frente a la sociedad. Y hoy en día no es así la situación. Por suerte han cambiado los tiempos. Por suerte. Ya se nos termina el tiempo. Dale. Y yo te agradezco mucho porque nos esclareciste mucho el tema. Te voy a terminar con un concepto. Sí. A ver. Yo soy un defensor del derecho de la mujer. Dije, hasta el último aliento de mi vida voy a defender el derecho de la mujer. Pero principalmente el derecho primigenio. Y el derecho primigenio es que vuelvan a la cocina de nunca tendría que haber salido. A lavar los platos. Gracias, Zelda. No, te agradezco un montón. Por favor, siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Actualidad nacional. Pensamiento independiente. Sí se puede. Con la conducción de Hugo Furlaneto.